Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, francamente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles detrás de un evento que se ha convertido en tema de conversación, la fiesta a la que fue Kerem y, sobre todo, la increíble respuesta de Hande que, según dicen, lo cambió todo. Sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo, así que si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Tenemos contenido súper interesante y no querrán perderse nada. Démosle play a esta historia. Bueno, como ya saben, el mundo de las celebridades turcas es un hervidero de rumores, especulaciones y, por supuesto, de momentos que se vuelven virales. Y la reciente fiesta a la que asistió Kerem, y lo que sucedió allí con Hande, ha sido sin duda uno de esos momentos. Por ahí andan circulando mil versiones, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden, analizar las reacciones y entender por qué este evento ha captado tanto la atención. Vamos a ir paso a paso, desmenuzando la información que tenemos para que ustedes puedan formarse su propia opinión. Se dice que Kerem acudió a esta fiesta con una expectativa muy clara. Ustedes saben cómo son estas cosas, a veces hay dinámicas, hay reencuentros esperados, y quizás también algunas tensiones latentes. Y aparentemente en esta ocasión, Kerem tenía algo específico en mente. Algunos reportes sugieren que Kerem esperaba una cierta reacción, quizás un acercamiento, una señal, o incluso una respuesta directa a algo que él había estado sintiendo o esperando. Sin embargo, lo que recibió de Hande fue algo completamente diferente, algo que nadie vio venir y que, según todas las fuentes, dejó a Kerem y a muchos de los presentes completamente sorprendidos. Para entender la magnitud de lo sucedido, es crucial contextualizar. Kerem, una figura pública siempre bajo la lupa, asiste a un evento social, probablemente uno de esos encuentros selectos donde las interacciones pueden ser tan calculadas como espontáneas. La atmósfera, según se describe, era de expectativa. No era una fiesta cualquiera, sino un escenario donde las personalidades públicas suelen mostrarse, y donde las dinámicas personales, a menudo ocultas al público, tienen la oportunidad de aflorar. Kerem, según lo que se rumorea, no fue a este evento simplemente por el placer de socializar. Había un propósito, una intención detrás de su asistencia. ¿Y qué fue esa respuesta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trató de un simple sí o un no. Se dice que Hande, lejos de seguir el guión que Kerem quizás tenía en su cabeza, dio un giro inesperado. Algunos murmullos hablan de una respuesta muy sincera, directa, pero sobre todo, una que demostraba una independencia y una claridad de ideas que desarmaron por completo a Kerem. No fue una respuesta evasiva, ni tampoco una que alimentara la duda. Al contrario, parece que fue una respuesta que marcó un antes y un después, estableciendo límites claros o, quizás, revelando una perspectiva sobre la relación o la situación que Kerem no había considerado. Imagínense la escena. Un evento social, rodeados de gente y de repente un intercambio que capta todas las miradas. Los que estuvieron allí describen un momento de silencio expectante, seguido de una reacción que dividió opiniones. Algunos aplaudieron la valentía de Hande, su honestidad brutal. Otros, quizás más seguidores de Kerem, se sintieron decepcionados o sorprendidos por la contundencia de su respuesta. Y Kerem, pues, se dice que quedó visiblemente afectado. No de una manera dramática, sino con esa expresión de alguien que se da cuenta de que las cosas no son como las imaginaba, o de que la otra persona tiene una fortaleza que no había percibido del todo. La descripción de este momento es vívida. No fue un altercado público, ni una escena de drama exagerado para las cámaras. Fue algo más sutil, pero infinitamente más poderoso. Una mirada, una frase, un tono de voz. La invitación de Hande a Kerem, lejos de ser un simple gesto de cortesía o una respuesta pasiva a una expectativa, se convirtió en un punto de inflexión. La gente presente, acostumbrada a las dinámicas de la farándula, sintió la autenticidad del momento. No fue una actuación, sino una revelación. Esta reacción de Hande no fue simplemente un comentario al aire. Parece que tuvo un impacto real en la dinámica entre ellos. Si Kerem esperaba una confirmación, un avance o quizás una reconciliación, la respuesta de Hande debió haber sido un jarro de agua fría, pero de esos que te despiertan de golpe. Es como si le dijera, esto es lo que hay, y no pienso adaptarme a tus expectativas si no se alinean con mi realidad.
Y esa honestidad, esa firmeza, es lo que ha hecho que esta historia resuene tanto. La clave aquí radica en la naturaleza de esa respuesta. No se trató de una negativa tajante y fría, sino de una afirmación de sí misma. Ande en ese momento no solo respondió a Kerem, sino que se respondió a sí misma y proyectó hacia el mundo una imagen de mujer segura de sus decisiones y de su camino. Si Kerem se acercó con la intención de reavivar una chispa, o de obtener una respuesta que le permitiera avanzar en una dirección específica, la respuesta de Ande fue, en efecto, un reset. Una clara indicación de que las reglas del juego habían cambiado, o más bien, que ella estaba dictando las nuevas reglas. Y lo que es aún más fascinante es cómo esta respuesta, que a primera vista podría parecer negativa o decepcionante para alguien que esperaba otra cosa, en realidad ha sido interpretada por muchos como un acto de empoderamiento. Ande en ese momento se presentó como una mujer segura de sí misma, con sus propios pensamientos y sentimientos bien definidos. No se dejó llevar por la presión del momento, ni por lo que Kerem pudiera estar esperando. Demostró que tiene su propio camino, sus propias prioridades, y que no está dispuesta a comprometerlas. Y eso, señoras y señores, es algo que siempre admiramos, ¿verdad? El empoderamiento femenino es un tema recurrente en el discurso actual, y la actuación de Ande en esta fiesta parece encajar perfectamente en esa narrativa. No se trataba de un desafío o una confrontación, sino de una afirmación de autonomía. En un entorno donde las mujeres a menudo son retratadas como reactivas o dependientes de las decisiones masculinas, Ande demostró lo contrario. Fue proactiva, definió su posición con claridad y respeto, pero sin ceder terreno. Este acto de autoafirmación, en medio de un evento social, resalta su madurez y su independencia. Pensemos en las posibles implicaciones. Si Kerem estaba buscando una señal para retomar algo, o para avanzar en algún sentido, la respuesta de Ande pudo haber cerrado esa puerta de una manera definitiva, pero también respetuosa. Le dio a Kerem una claridad que a largo plazo puede ser mucho más valiosa que una esperanza incierta. A veces una respuesta honesta, aunque duela en el momento, nos ahorra mucho sufrimiento futuro. Y quizás esa fue la intención de Ande o simplemente la consecuencia natural de su propia verdad. El valor de la honestidad brutal en las relaciones es un tema complejo. Mientras que la empatía y la consideración son importantes, la falta de claridad puede generar más dolor a largo plazo. La respuesta de Ande, por contundente que haya sido, brindó a Kerem una verdad palpable. Esto, aunque pueda haber sido un golpe momentáneo, le permite a él, y quizás a ambos, reevaluar la situación de manera realista y tomar decisiones informadas para el futuro. No hay ambigüedades, no hay espacio para la interpretación errónea. Es un punto de partida para seguir adelante, ya sea juntos en una nueva comprensión o por caminos separados. Ahora es importante recordar que todo esto se basa en lo que se comenta, en lo que los testigos dicen haber visto y oído. En el mundo de las redes sociales y los medios de entretenimiento, la línea entre la realidad y la especulación a veces se difumina. Sin embargo, la consistencia de los reportes y las reacciones que se han visto desde entonces sugieren que algo significativo ocurrió esa noche. La forma en que Kerem ha sido percibido después de ese evento, y la admiración que ha generado Ande por su actitud, son indicadores de que hubo un momento cumbre. La propia reacción de Kerem, o la falta de una reacción ostentosa, también es reveladora. Si hubiera habido un escándalo, una confrontación abierta, la narrativa sería diferente. Pero la descripción apunta a un hombre sorprendido, pensativo, quizás incluso admirado por la firmeza de Ande. Esto habla de una dinámica de respeto mutuo, incluso en medio de un desacuerdo o de una clara divergencia de expectativas. La madurez de ambos en manejar la situación, al menos según los reportes, es digna de mención. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles exactos de la conversación. ¿Le dijo que no estaba interesada? ¿Le explicó que sus prioridades habían cambiado? ¿O quizás le dio una visión de su futuro que no incluía a Kerem en la medida que él esperaba? Lo que sí parece claro es que su respuesta fue lo suficientemente impactante como para cambiar la perspectiva de Kerem y posiblemente la trayectoria de su relación o interacción. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es precisamente esa ausencia de detalles concretos y la riqueza de las interpretaciones. La respuesta de Ande se convierte en un lienzo sobre el cual los observadores proyectan sus propias ideas sobre el amor, las relaciones, la independencia y la fortaleza.
Es un recordatorio de que incluso en la vida de las celebridades, las interacciones humanas son complejas y, a menudo, sus momentos más significativos son aquellos que ocurren lejos de los focos, pero que luego resuenan con fuerza en la opinión pública. En definitiva, lo que sucedió en esa fiesta es un recordatorio poderoso de que las relaciones humanas, incluso en el brillo del mundo del espectáculo, están hechas de momentos de vulnerabilidad, de honestidad y de decisiones importantes. La respuesta de Ande, lejos de ser un simple evento social, se ha convertido en un símbolo de autoconocimiento y de fortaleza. Nos enseña que a veces, la mejor manera de avanzar es ser brutalmente honesto, incluso cuando sabemos que la verdad puede ser difícil de escuchar. Esta historia, en su esencia, es un testimonio de la importancia de la comunicación clara y la autoafirmación. Ande, al responder de esa manera, no solo se definió a sí misma ante Kerem, sino que también se definió ante el público. Se presentó como una mujer que sabe lo que quiere y lo que no quiere, y que no tiene miedo de expresarlo. Esta valentía, en un mundo que a menudo exige conformidad, es algo que inspira y que, sin duda, ha ganado muchos puntos a favor de Ande. Entonces, para recapitular, lo que hemos desgranado hoy es la historia de Kerem yendo a una fiesta con ciertas expectativas, y la respuesta inesperada y transformadora de Ande. Esta respuesta, lejos de ser lo que Kerem quizás buscaba, fue un acto de profunda honestidad y empoderamiento por parte de Ande, que dejó a Kerem sorprendido y, según se dice, cambió por completo la dinámica entre ellos. Ha sido un momento que ha resonado mucho en las redes y entre los fans, destacando la valentía y la claridad de Ande. Este evento, más allá de ser un simple chisme de celebridades, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias interacciones. ¿Estamos siendo lo suficientemente honestos con nosotros mismos y con los demás? ¿Estamos comunicando nuestras expectativas y límites de manera clara? La historia de Kerem y Ande nos muestra que, a veces, una respuesta sincera y firme puede ser el catalizador para un cambio significativo, tanto para quien la da como para quien la recibe. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre esto. ¿Creen que Ande hizo lo correcto? ¿Cómo creen que se sintió Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos para que todos se enteren de esta increíble historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.